Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa de todos los domingos a las 7 de la noche y a las 9 de la noche a través de ATV+. Tierra Adentro. Oscar Díaz les da la bienvenida, les agradece su compañía, los invita a acompañarnos en esta hora, pero además, obviamente, no podemos empezar sino extendiendo nuestro fraternal abrazo y saludo a todos los padres del Perú en general y en particular a todos los padres que trabajan directamente e indirectamente con el sector minero, petrolero y energético, que es el público al que nos debemos en este esfuerzo editorial que significa hacer domingo a domingo Tierra Adentro. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, estamos seguros que le están pasando muy bien y por supuesto creemos que es una buena manera de terminar el día, ver el programa y acompañarnos durante la siguiente hora. Bien, dicho esto, quiero comentarles que esta semana tuvo lugar un evento que se llama el Networking, Tecnologías de Acceso y Monitoreo en Tiempo Real. Ahí están viendo el post promocional. Este evento fue organizado por TIL del Oriente y Axur Technologies en la Sociedad Geológica del Perú. Ahí están viendo algunas imágenes. Un evento importante en momentos difíciles para el sector petrolero, donde ambas empresas presentaron tecnología nueva, nuevos alcances, digamos, nuevas facilidades para la inversión nacional y extranjera en el sector hidrocarburos. Realmente estupenda reunión, un éxito de convocatoria y además una demostración de lo que decimos permanentemente en Tierra Adentro. El Perú es un país de oportunidades, es un país posible y, por supuesto, el sector petrolero y de hidrocarburos en general es un sector clave para el futuro del país. Sinceramente creemos que esfuerzos como este, el realizado por TIL del Oriente y Axur Technologies, son los que hay que repetir para seguir caminando por el sendero de la reactivación del sector petrolero. Una felicitación para ellos por el esfuerzo, por el éxito de convocatoria y sigan así, señores. Eso es hacer patria. Y ahora vamos a presentarles el debate de portada, no una entrevista de portada, sino el debate de portada que viene gracias a Engie. La central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, el debate de hoy en esta edición dedicada a todos los padres del Perú y en particular a los del sector minero, petrolero y energético es con dos grandes amigos con los cuales realizamos semanalmente un podcast que los puede encontrar en YouTube que se llama Cara y Sello. Todos los lunes, como les decimos en varias ocasiones, tenemos este podcast que en 15 minutos resume el quehacer económico, político, empresarial del Perú y del mundo. Es una pasada, una revisión por lo más importante que nos permite saber. Hay mucha gente que nos sigue, sabemos, en España, en los Estados Unidos y, por supuesto, en Perú. Así que hoy he querido invitar a ambos, que además son padres también de familia, para estar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos, mis queridos amigos. En principio está José González, que ya está, lo dije, ya estaba por venir a Perú. Está recién llegado de Estados Unidos. Él es gerente asociado de GSG Advisors y junto a él Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Señores, buenas noches. Gracias por estar aquí. Empecemos por el principio. A ver, no vamos a repetir, no es necesario repetir el por qué el Perú se ha convertido en el país, además en particular la minería peruana se ha convertido en el centro de atención del mundo. Y hemos hablado muchas veces con ustedes en el programa y en el podcast del cambio de la matriz energética, cómo todo esto implica que necesitan más petróleo que tenemos nosotros, pero también más cobre, más los metales que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Incluso litio. La idea es que preguntarnos si es que el Estado, los empresarios, los gobiernos locales, las colectividades están conscientes de lo que nosotros discutimos permanentemente y en todo caso dar algunas pautas de lo que puede hacerse. En principio, Juan Carlos, el gobierno, específicamente empecemos por este gobierno, Dina Boluarte, el señor Otárola, ¿están, tú crees, viendo algo de lo que nosotros debatimos? O sea, ¿están viendo un poquito más allá de sus narices o se están quedando en la visión de la quincena? Aprovecho antes la señal, Oscar, para obviamente felicitar a todos los padres que nos están viendo y saludar a mi hija Mía, que es quien me hizo padre, ¿no es cierto? Y la razón de ser, me encanta, Mía,
todas las cosas que me escribes y me encanta leer lo que me hace más feliz. Te amo. Pero al grano, como dices tú, gobierno. 3 cosas claves que creo que están cometiendo errores desde el gobierno central. El primero, seguimos en modo manejo de conflictos, cuando deberíamos estar entrando a un modo de oportunidades de inversión. Si seguimos viendo al sector minero energético o en general extractivo, pero especialmente el minero, como un problema, como un sector de conflictos sociales que hay que arreglar y no como un espacio territorial que hay que empezar a desarrollar como oportunidades de inversión, estamos en nada. Y en ese sentido el gobierno central, y todos los anteriores, están en nada. El que venga o los que vengan, y especialmente si quiere dejar un insumo o una línea, digamos, de trabajo. Que tiene tiempo. Y tiene tiempo. Si es que va hasta el 26, hay tiempo. No es nada 2 meses peor lo que le queda. que anunciar que te vas a quedar hasta el 2026, ¿no? Políticamente hablando, eso es políticamente incorrecto. No se dice, se hace. Exacto. Pero bueno, segundo elemento clave, y es que además de crear, digamos, cambiar el chip del modo promoción de inversión, hay que tener actores y elementos del gobierno central para que esto suceda. Por ejemplo, los famosos prefectos, ¿no es cierto?, que tiene el ministro del Interior y que no saben qué diablos hacer con ellos, salvo movilizar políticamente o politiquería o tratar de organizar partidos, en vez de estar invirtiendo o perdiendo plata en ellos, debemos hacer lo mismo que hacemos con los famosos agregados comerciales en el exterior. Así como en el exterior tenemos gente dedicada a generar exportación nuestra, promoción de turismo, promoción de inversión, tenemos que hacer exactamente lo mismo hacia el interior del país. Y de eso vamos a hablar, José, tú siempre nos das domingo a domingo una perspectiva mundial para aterrizar en el Perú, porque eres un peruano que vive en Estados Unidos hace 30 años. Lo que está diciendo Juan Carlos, es decir, es que no estamos siendo capaces de leer lo que está pasando en el mundo. ¿Y nos está pasando lo mismo que a Chile, Colombia, o somos los únicos que estamos ciegos? Felicidades a ambos padres y a todos los padres que nos están viendo. Hay un evento en particular que subraya lo que acabas de preguntar y lo que decía Juan Carlos. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de visitar Brasil, Argentina, Chile y México, después de la visita que hiciera el canciller Scholz alemán a Argentina y Chile, y acaba de firmar un acuerdo de la Unión Europea con Chile en provisión de litio, luego que Ford anunció un acuerdo de exclusividad con Sokimich para garantizar litio en el largo plazo. ¿Por qué von der Leyen no viene a Perú? ¿Por qué Scholz no vino a Perú? Porque hay una falta de proactividad de cara a la Cancillería y lo que decía Juan Carlos, las oficinas comerciales, de vender al Perú como destino minero, del potencial peruano. O sea, aquí hay un problema que no es del sector privado, es un tema de políticas públicas, ¿no? Estamos desenfocados en términos y salir del espacio del conflicto y vender la oportunidad, la posibilidad, lo que significa el Perú. Y no es que haya ausencia de interés en el Perú. Recordemos que el Perú tiene las segundas reservas de cobre del mundo. El potencial de ser el primer productor del cobre, independientemente de lo que se diga del Congo, que lo hemos explicado en extenso, pero no hay una actitud proactiva desde el Estado de propiciar esas visitas de la Cancillería, de las embajadas para que sea incluido en esa agenda y del hecho que tenemos un gobierno estable independientemente de la duración que tenga y de un Estado que propicia el destino minero. Y reconocer interiormente, como dice Juan Carlos, como se reconoció con la cocina peruana, que somos un país minero y que es un potencial que debe beneficiar a la mayor cantidad de peruanos posibles. Claro. Sí, el problema, Oscar, es que el gobierno central ahorita está, en vez de dedicarse a poner el tema en la agenda país, está dedicándose a disputarse el poder o las cuotas de poder pedacitos de poder entre ellos mismos. Hoy, y lo tenemos de muy buena fuente, y los periodicazos nos lo dicen cada día, hay una disputa evidente entre las cuotas de poder del premier versus las cuotas de poder de la presidenta y su hermano. Y se están disputando el poder, bajándose ministros, ¿no? O sea, jalándose la alfombra. Jalándose la alfombra entre ellos. Es una locura. Y hay un problema fundamental, que hay un enfoque en el problema y no en la oportunidad. Recordemos que ser emprendedor, empresario y ser pesimista es lo que los americanos llaman una contradicción en términos. Los emprendedores o los empresarios solucionan problemas. Los políticos tienen que tener un discurso constructivo, positivo, si no, ¿para qué son políticos? Y eso es lo que nos está pasando en el sector minero. Ahora, siempre que conversamos, llegamos un poco a la conclusión de que el Perú adolece de 3 cosas que son fundamentales: liderazgo, visión y empatía. Entonces, no hay líderes, no hay gente que
tenga además visión más allá del fin de mes y finalmente empatía de saber qué es lo que sintoniza con la gente. El otro día incluso la presidenta, lamentables declaraciones, dice, la gente va a protestar, ¿quieren más muertos? Dios mío. O sea, como diciendo que si tú protestas vas a morir. No es así, por supuesto que no es así. Pero vayamos del gobierno, de la visión del gobierno, Juan Carlos y José, a la visión de los gobiernos regionales y alcaldes. Algunos dicen, oye, pero si son líderes de organizaciones criminales, no, pero no todos, digamos, pero ¿cómo ellos deberían conectarse? ¿Cómo ellos podrían participar, y muchos nos ven, para conectar al Perú con ese potencial que tiene y que el mundo quiere aprovechar? Los gobiernos regionales y locales deben entender que los proyectos económicos, los proyectos empresariales, si se dan cuenta y lo ven bien, ocupan territorios que no están departamentalizados. Es decir, y ese es uno de los grandes problemas de este país. No hemos terminado el proceso de centralización adecuadamente. Convertimos 25 regiones, 25 departamentos en regiones y no formamos las regiones de verdad. Entonces, claro, tenemos proyectos de gran inversión, especialmente los mineros, que pasan por varios departamentos, pero que realmente si uno los ve como proyectos de inversión económica, si vemos la región, deberíamos estar pensando ya en cómo unir fuerzas para empezar a armar naturalmente o por coalición política o por pactos políticos esas regiones. De hecho, los partidos políticos regionales deberían estar pensando cómo generar sus bases en esos departamentos para ir armando la potencial región a la que hay que empezar a conquistar para empezar a convertirse en fuerzas con otra visión. Y hay un tema, ¿no? Que discuten con Lima, ¿no? Cuando todavía vivía en Perú, José, y estudiamos en la Universidad de Lima, y vivíamos los 80s duros, ahí sí había hambre, había pobreza. Los recursos del Estado eran escasísimos. Claro, encima llega Alan García, primera parte, y nos destroza. Pero hoy no es esa la realidad, José. Como nunca en la historia del Perú, los gobiernos regionales y locales, muchos de ellos, no todos por cierto, tienen, por ejemplo, canon, minero, petrolero, energético. Pero ¿tú crees que están sabiendo qué hacer con ese dinero? Mira, en relación al primer punto, nos comentaba Margaret Myers, que es la especialista en las relaciones China-América Latina en el Diálogo Interamericano en Washington, hace como 6 semanas que la visitamos para tener una sesión sobre esa relación, que dice, tú no entiendes el modelo capitalista y de desarrollo chino sin entender el rol de los alcaldes en China. Y cómo se han articulado, organizados esos alcaldes y cómo se articulan con el gobierno central para que el modelo se difunda y funcione. Los alcaldes y los gobernadores, vicegobernadores son los que conocen los networks, las relaciones locales, quién es quién hace qué, quién sube. Si tú no articulas esa dinámica, lo que acaba de decir Juan Carlos, entre los propios alcaldes y con el gobierno central, eso no funciona. Y eso va a la pregunta que tú tienes, que le hemos mencionado más de una vez. El problema con el canon y la alocación fiscal, presupuestal de los gobiernos regionales es que no tienen capacidad de invertirla. Gastan lo que saben gastar, porque no hay quien los guíe desde el gobierno central. Al haberse eliminado el Instituto Nacional de Planificación y no tener un viceministerio de planificación, ¿cómo planificamos el gasto y la inversión para el desarrollo? Y cómo asistimos a esos gobiernos locales con sus limitaciones. Y además hay que tomar en cuenta que el futuro político del país viene de las regiones, viene de las alcaldías, viene de esa articulación que va a ser gobierno alguna vez. Tenemos que trabajar activamente con ese network, con esa estructura existente para redinamizar, reorientar. Y de nuevo volvamos al tema que hizo PROMPERÚ, la marca Perú con la cocina. No es distinto en la metodología, es fundamentalmente distinto en la ejecución. A eso hay que sumarle, Juan Carlos, que decía, además de los presupuestos, efectivamente existe un nuevo componente, una nueva herramienta, que es obras por impuestos, que está funcionando, que yo he hablado con amigos de Colombia, de otros países, dicen, queremos copiar ese modelo. O sea, no todo es negro, no todo es terrible en el Perú, señores y señores. Hay cosas que nos están imitando, como la propia minería. Pero, por ejemplo, obras por impuestos me parece que debería dar, quería tu opinión, dar otro paso, ¿no? Sí lo ha relanzado Proinversión hace poco, con muchas ganas, pero como que siento que debería pasar a ser este Instituto Nacional de Planificación, por lo menos regional, para tomar las palabras de José. ¿Qué piensas tú? No solo eso, de hecho, obras por impuestos es una política pública peruana que es modelo para varias partes del mundo. Es decir,
Y siempre ha tenido avances cualitativos y graduales a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades de los gobiernos mediocres que pueden haber tenido en el camino. Es un modelo que ha seguido mejorando y mejorando. Es necesario un paso más grande. Es más, no solamente, yo le daría incluso lógica de empresa pública, o sea, a ese nivel, para que pueda disputar justamente, tener autonomía y por otro lado, disputar y coordinar con ministerios o sectores todo lo que sería el trabajo de inversiones en todos los sectores. Y hablando de con todos los niveles de gobierno. Y hablando de inversiones, el rol de los gobiernos municipales y regionales es clave en lo que hemos mencionado en el pasado: economía solidaria, inclusión financiera, democratización del capital. Tenemos que dejar esta obsesión de un modelo que se creó en un momento crítico cuando salíamos de la hiperinflación. Que concentra, que acumula. Que está obsesionado con el crecimiento y la inversión extranjera. No se puede negar que tenemos que crecer y la inversión extranjera es necesaria y positiva, pero tenemos que empezar a pensar en el largo plazo, desarrollo y el uso de la solvencia doméstica que hemos creado en estos últimos 30 años. Y en eso los gobiernos locales son clave y el sector financiero es clave para financiar proyectos que vayan más allá de las obras PC y que incluyan a las comunidades locales y a las poblaciones locales en el proyecto de inversión en los proyectos mineros, y que esos proyectos benefician a la gente durante la duración de la mina, que pueden ser entre 30 e incluso 100 años. Ahora, hemos hablado de lo que debe hacer el gobierno, el Estado en general. No estamos hablando solo de este gobierno, los próximos gobernantes, los candidatos que pretenden llevar las riendas del Perú también deberían escuchar esto. Hemos bajado luego a los gobiernos regionales y locales, y la otra pata, además de las comunidades, por supuesto, que deben hacer lo suyo, son los empresarios. Los empresarios, yo siento, Juan Carlos, que están bien intencionados, pero que tampoco tienen como una brújula, como que creen que lo suyo es sacar minerales, extraer petróleo y pagar impuestos y, bueno, ayudar de alguna manera al entorno. Y no es que esté mal, la pregunta ¿es suficiente? A ver, el último barómetro de la confianza, que es ese estudio que hace Edelman a nivel mundial sobre la confianza ciudadana en el sector público, el sector privado, el tercer sector, o las ONGs, digamos, y los medios de comunicación, vuelve a reiterar por tercer o cuarto año consecutivo que el ciudadano, la persona en la que más confía, es el líder empresarial, y su líder empresarial, el de su empresa. Lamentablemente en este país, nuestros líderes empresariales están más cercanos a un perfil de generación que se va, de generación que viene. Y ese chip también tiene que cambiar. Es decir, nuestros empresarios tienen que conectar y no conectan. Y eso se debe a una mala lectura de la realidad nacional. Siguen pensando que el lugar en el que están se debe a una consecuencia, a un privilegio que merecen porque son empresarios, y no a una condición que se gana porque compites, porque eres eficiente, porque eres efectivo y porque eres mejor que los demás. Porque eso es el desarrollo capitalista popular o de otra manera que enseña justamente el capitalismo per se. Ese capitalismo se confunde acá y creen que el mercantilismo es capitalismo y no lo es todo lo contrario. Entonces, ahí hay que descubrir si es que existe una nueva generación empresarial a la que habría que empezar a impulsar de una vez, para que reemplace de una vez a esa casta de dinosaurios empresarios viejos, que ya hay que sacarlos de escena, hay que jubilarlos de una vez, hay que mandarlos a casa a descansar y hay que generar empresas que empiecen a conectar con esas regiones, con esos actores sociales, con esos actores políticos, locales, regionales, con los cuales tienen que empezar a trabajar y verlos de otra manera. Son futuros socios, son potenciales socios, no son sus peones, no son sus empleados, no los vean como sirvientes, son potenciales socios, y eso es lo que les están diciendo a gritos con las marchas. Queremos que nos vean igual. Complementando eso, un dato para los televidentes, escuchen esto. Obviamente, porque hay que ir a la fuente, es lo que decimos siempre cuando presentamos el podcast, decimos que son opiniones bien informadas. El asunto es el siguiente. ¿Saben ustedes, amigos de Tierra Adentro, cuánto gana, cifras oficiales, cuánto es el ingreso mensual promedio del peruano formal? 2.009 soles. ¿Saben cuánto es el ingreso promedio mensual del trabajador informal? 839 soles. Les pido que se pongan la mano en el pecho y piensen, ¿yo podría vivir y mantener 4 hijos con 839 soles o con 2.000? Ahora, esto lo toco, José, para preguntarte,
¿es posible que los empresarios ayuden, complementen las falencias del liderazgo estatal en esta realidad, en esta coyuntura tan dura? La clave de todo sector privado, y hoy día lo estamos reconociendo, hay una reevaluación del capitalismo a nivel internacional que viene de Davos, además, no viene de las ONG, no viene del caviarato, viene dentro del propio corazón del capitalismo global, que tenemos que dejar el capitalismo de Milton Friedman, de los accionistas de hace 40 años, y pensar un capitalismo de los involucrados, de todas las partes que están involucradas en el desarrollo empresarial, que no solo son los accionistas, los propietarios, sino los trabajadores, los clientes y el gobierno. En la pandemia y en la pospandemia descubrimos cuáles son las limitaciones de lo que puede y no puede hacer el sector privado. El sector privado emprende y administra empresas y articula con el sector público los intereses sociales y el beneficio más amplio posible de las cargas fiscales en sus redistribuciones. Y hoy día queda claro que viene un nuevo ciclo progresivo a nivel global, que hay que ayudar a ese 40% de la población global, que eso sucede en todo el mundo, no solo en el Perú, que ha quedado muy afectada en la pospandemia. Y en eso sí el sector corporativo tiene que tener un rol fundamental en articular. La empatía de la que hablaba su Y lo que acaba de mencionar Juan Carlos, tienes que lidiar con el gobierno que te toca, no con el gobierno que te quieres, porque el gobierno lo elige la gente. La democracia es un sistema representativo basado en experiencias, no en conocimiento, ¿sí? Y la experiencia de un campesino en Apurímac es la misma que un doctor de Harvard, porque es una experiencia de vida. Y mi vida vale tanto o más o igual que la de doctor de Harvard. Y el sector privado es fundamental en eso porque es el que asume ciertos riesgos, pero tiene que pensar corporativamente. Tenemos un empresariado global que hoy día invierte masivamente en el Perú, lo que está haciendo American Lithium en Falchani, apostando a que el Perú puede ser una potencia de litio, no de las 5 primeras, pero entre las 10 primeras, lo que está haciendo Grupo México en el sur del Perú, en el cobre. Es decir, el Perú es una meca minera, en la que todas las corporaciones globales y el abanico de exploración que vemos en el Perú es excepcional. Es Singapur, China, aquí está todo el mundo. Y tenemos que entender eso, articular eso para dar el siguiente salto. Ese es el rol del sector privado. Para 2 intervenciones de 30 segundos, ya nos gana el tiempo. Juan Carlos, mirar a los pobres, a los menos favorecidos del Perú, como resentidos sociales, ¿nos lleva a algún lado? Es un grave error, ¿no? Es un grave error de percepción, porque en realidad, o sea, el resentimiento no está en la persona, sino en quien percibe eso. En realidad parece que el resentimiento está del otro lado. Lo que existe al otro lado es un reclamo, un claro reclamo de quiero tener lo mismo que ustedes. Okay. Y es un reclamo y es un derecho. Entonces hay que reconocer al otro como igual. El resentimiento lo ve quien no considera al otro como igual. ¿Mm? De acuerdo. Y José, yo tenía una presentación que hice hace poco en México y a los mexicanos les puse una lámina que decía: en el Perú no hay suizos. Básicamente para decirles que si quieren vivir como en Suiza, se vayan a Suiza. Que en el Perú hay peruanos como en México hay mexicanos, en Colombia hay colombianos, en Argentina argentinos. A lo que voy es que viviendo peruanos en el Perú, ¿es posible que realmente aprovechemos este nuevo tren que nos brinda la historia a través de la minería peruana y todas sus fortalezas para salir adelante y realmente catapultar la economía nacional? Sin duda, Oscar. Si Alemania pudo ser reconstruida después de la debacle de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de 2 guerras, de dos bombas atómicas, Rusia después del colapso de la Unión Soviética, todo es posible. El Perú, podemos tener circunstancias negativas, pero no podemos ser pesimistas de cara al futuro. El Perú es condenar a 33 millones de peruanos ¿a qué? ¿A un fracaso? Y el Perú no va a ser Somalia, ni Haití, ni siquiera Afganistán. Aquí es cuestión de organizarnos, entender el largo plazo y prepararnos a un futuro que es únicamente promisorio. De acuerdo, muchas gracias Juan Carlos Ruiz y José González. Recuerden, todos los lunes en la tarde ustedes pueden entrar a YouTube y escuchar el podcast de Cara y Sello en 15 minutos. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Nos vamos de inmediato al primer corte del programa, simplemente con un mensaje, digamos, como corolario. Siempre decimos en este programa, si el Perú ha sido capaz de superar la dictadura, por lo menos más atrás, la dictadura de Velasco Alvarado, la dictadura militar, el desastre que fue el primer gobierno de García, hiperinflacionario, muy parecido al de Maduro, Sendero Luminoso y el MRTA, y por supuesto la dictadura
la dictadura corrupta de Fujimori y Montesinos, por favor, ¿cómo no vamos a poder aprovechar este momento que tiene el Perú? Es absolutamente posible. Y la última reflexión, cuando me dicen, oye, el Perú tiene problemas. ¿Y cuándo no hemos tenido problemas? En toda mi vida yo solo he visto problemas en el Perú. Así que empresarios, a invertir, a creer en el Perú, a organizarse mejor, porque todo se puede lograr. Está demostrado, nuestra historia nos lo demuestra siempre. Muchas gracias, señores. Nos vamos de inmediato con Palabra de Consultor. La primera pausa y seguimos con mucho más para ustedes. Hoy más que nunca, en tiempos de redes sociales, hay que tener mucho cuidado con la información personal. Los ejecutivos y voceros deben tener dos tipos de perfiles, el perfil profesional y el perfil familiar y personal. No debes incluir en el perfil profesional menores de edad, dirección de la casa, puertas, ventanas por tu propia seguridad. También debes tener mucho cuidado en los candados de privacidad. Otra cosa muy diferente es tu perfil profesional, el cual por defecto debe ser dado a conocer en el mundo. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado que expones como tu marca personal. En esta edición especial por el Día del Padre de Tierra Adentro, vamos de inmediato a la entrevista central que llega gracias a Agrofest. Bueno, ustedes saben, amigos televidentes, que este programa, además de promover, apoyar, incentivar la inversión privada y pública también para beneficio de todos los peruanos, se ha comprometido, ha hecho suyo la preocupación por las energías renovables, por supuesto. Es importante para el futuro del Perú y el Perú tiene también allí potencialidades. Y una de ellas es el hidrógeno y el hidrógeno verde en particular. Y hemos invitado nuevamente al presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Camac, para que nos dé las últimas novedades y los avances sobre el hidrógeno verde en el Perú. Buenas noches y bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches contigo y con todos tus televidentes. Antes de hablar específicamente del hidrógeno verde, por favor, cuéntanos los avances de Punta Lomitas. Mira, Punta Lomitas, como todos saben, es una central de viento que desde el día 16 de este mes, desde las 0 horas, entró ya en operación comercial y es una planta que está entregando energía al Sistema Interconectado Nacional. Son 260 megavatios que ya están en operación. Y ¿Cuándo empezó, perdón? El 16 de este mes. Oficialmente el COE se dio la operación en estos días nomás ha coincidido con la entrevista. Entonces, estupenda noticia. Es noticia muy reciente y muy buena, de verdad, porque Punta Lomitas es la mayor central en este momento de viento que opera en el país y conjuntamente con su extensión que debe darse en las siguientes semanas de 36,4 megavatios, entonces va a ser cerca de 300 megavatios de energía renovable. Que dicho sea de paso... Sin subsidio estatal. Que siempre lo hemos mencionado. Fíjate, Punta Lomitas es producto como sabes, de un acuerdo entre dos empresas privadas, Engie Energía Perú y Anglo American, basados justamente en todo este concepto que acabas de deslizar al inicio, que tiene que ver con la transición energética, con la reducción de emisiones, ¿no? Y donde se conjugaron pues los compromisos de ambas compañías, primero obviamente de Anglo American, que en la operación de la mina Quellaveco lo que se quiere es reducir completamente el Scope 2, ¿no? El alcance de reducción de emisiones asociadas a su contrato de suministro. Entonces lo que ellos buscaron es un suministro 100% renovable, ¿no? Entonces Punta Lomitas permite eso, ¿no? Entonces ellos reducen completamente, son cerca de 230.000 emisiones de reducción de emisiones de CO2 que va a permitir Punta Lomitas por un lado.
Y el siguiente paso, obviamente, en las operaciones mineras que siempre hemos mencionado, porque este tipo de compañías tienen el compromiso de reducir emisiones en un 30 o 40% hasta el 2030 y después de llegar a ser carbono neutral al 2040 y 2045, ¿no? Entonces, el siguiente paso de reducción de emisiones es exactamente el hidrógeno verde, ¿no? Y es por eso que hablamos de eso. Y ahí entramos entonces, tenemos varias láminas que van a apoyar nuestra conversación. Primero, resúmenos este cuadro que vamos a ir mostrando, la carrera mundial por el hidrógeno en general y el hidrógeno verde en particular. ¿Cómo va esto? Mira, Oscar, creo que es un buen momento de reflexionar exactamente en qué está el mundo, ¿ya? Porque esto nos debe llevar un poco a una reflexión más como país de que tenemos que avanzar más rápido, ¿ya? Y te digo porque en esta lámina ustedes pueden ver las diferentes acciones, las más recientes. Obviamente la primera desde que el gobierno de Biden decidió en esta ley de reducción de la inflación dar una promoción, un incentivo especial al uso del hidrógeno, ¿no? Entonces da, digamos, un subsidio hasta $3 por kilogramos, dependiendo, digamos, del nivel de reducción de emisiones o de producción de hidrógeno con bajas emisiones, ¿no? Entonces puedes llegar a tener un subsidio de 3 que lo hace súper competitivo comparado con el hidrógeno gris que es producido con combustibles fósiles, ¿no? Así es. Entonces eso hace que ya en este momento en los Estados Unidos producir hidrógeno verde podría ser tan competitivo y ya no es un tema solamente ambiental, sino de costos, ¿no? Exacto. Pero hubo una reacción inmediata, ¿no? Que fue justamente la Comunidad Europea que decidió destinar a través del Banco Europeo cerca de $3.000 millones de dólares para financiar proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Inmediatamente después el gobierno japonés destinó otros 3.600 millones de dólares para proyectos de innovación asociados a hidrógeno verde y 1.6 para desarrollar eso mismo en Australia. Bueno, son señales claras del interés creciente por el hidrógeno exactamente. verde. Pero mira lo que ha pasado en las 2 últimas semanas y lo comentaban en tu entrevista anterior de este acuerdo de litio, ¿no? Así es. Pero no solamente se firmó el acuerdo del litio. Como todos sabemos, la presidenta de la Comunidad Europea estuvo en Brasil y en Chile recientemente. Así y en Brasil, con el presidente Lula, firmaron un convenio justamente para destinar un apoyo de $2.000 millones de dólares para proyectos de hidrógeno verde en Brasil. Y recientemente, la semana pasada en Chile, se firmó con el presidente Boric también el apoyo de cerca de $225 millones de dólares para proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Mira tú. Y entonces, claro, esta invitación y esta presencia tuya ha caído, pero perfecta, porque están pasando justo algunas cosas importantes que hoy nos puedes reseñar, ¿no? Pero eso nos lleva al caso peruano. ¿Cuáles son los avances? Sí, o estamos mirando pero mira, desde la ventana? Importante que además hay un que hoy día lo leía también, que nadie se quiere quedar atrás en esta carrera. Entonces el presidente de Colombia también decidió, digamos, viajar ahora a Alemania el próximo jueves para suscribir acuerdos con Alemania para desarrollar este Petro, fíjate tú. Entonces, lo que quiero llamar la atención con esto, Oscar, es que digamos, la decisión y la misión y el objetivo es de la autoridad más alta de cada país, ¿no? De acuerdo. Ese es el presidente de la República de Brasil, de Chile y ahora de Colombia, que están tomando el liderazgo. Pero de eso hablábamos en la parte inicial con Juan Carlos y con José. O sea, acá están peleándose cuotas de poder, migajas de poder, mientras los otros países vecinos, ¿no?, de Europa, o sea, Chile, ¿no es cierto?, Brasil, Colombia, sí miran más allá, y lo que nos acaba de decir interesantísimo, Petro no solo espera que lleguen, se va para allá. Exacto. Mira, entonces, ¿qué está pasando en Perú, no? Como tú sabes, dentro desde la creación de H2 Perú, nosotros lo que estamos tratando es de contribuir con este ecosistema, ¿no? Hoy ya vemos que se habla de hidrógeno verde, se discute de hidrógeno verde, y recientemente vimos con mucha satisfacción que se creó esta comisión multisectorial de los diversos ministerios para crear, digamos, para desarrollar toda la normativa, ¿no?, que se requiere en los próximos 6 meses.
bueno, ya van pasando, eso se fue en abril y esperamos pues que en ese plazo que ellos han definido podamos tener novedades, ¿no? Pero como H2 nosotros hemos propuesto una serie de temas, ¿no? Recordarás que hemos mencionado desde el año pasado el primer estudio que hicimos para identificar Eso está en la lámina de los avances del hidrógeno. De los avances por favor, a nivel para que la muestre, señor de director. Perú, ¿no? O sea, el primer escaneo que hicimos para identificar a qué costo se puede producir el hidrógeno verde en el país, ¿no? Y los resultados fueron muy buenos, tanto así que después de ese estudio hoy estamos en las principales estadísticas del mundo donde se dice que Perú puede producir al mismo nivel que Chile y otros países, digamos, de Europa al precio más competitivo. Y eso es bueno, o sea, estamos en las grandes ligas, como se dice, ¿no? Pero también desarrollamos la primera hoja de ruta para indicar dónde podemos reemplazar el hidrógeno gris y dónde podemos utilizar el hidrógeno verde. Hicimos las bases para el desarrollo de una estrategia, propusimos normativas. Y otra buena noticia es que en las primeras semanas de junio la Comisión de Energía y Minas aprobó el proyecto de ley sobre el hidrógeno verde, ¿no? Para que pase. De eso hablamos tú y yo en el PDAC de Toronto, en marzo. Sí. Y tú me contabas, ya eso lo comento, no es una infidencia, es compartir información con nuestros televidentes, el entusiasmo que tenías y las expectativas, la esperanza sobre eso. O sea, ya se aprobó. Mira, se aprobó a nivel de la Comisión de Energía y Minas. Lo que sí vimos con mucha sorpresa es que obviamente, después de toda la discusión que se tuvo, porque como tú sabes, estos proyectos de ley se sacan a consulta de todos los stakeholders, todo el mundo ha dado opiniones, que sin duda han sido opiniones muy valiosas, ¿sabes? Porque creo que en general todos están de acuerdo en que el hidrógeno verde es el vector energético que el país necesita para crecer en este concepto sostenible, ¿no? Pero con sorpresa vimos que eliminaron, por ejemplo, un artículo que justamente tiene que ver con los incentivos para todo el desarrollo de infraestructura a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, ¿no? Entonces, si no hay incentivos, va a haber muy poca inversión, ¿no? Entonces, creemos que eso debe ser revisado. Hay la oportunidad que cuando esto llegue al Pleno, creo que se haga un análisis más profundo y se incorporen ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Pero lo importante es que se están dando pasos. Sí. Se están dando pasos. No, y además la idea de invitarte, Daniel, incluso el Día del Padre, te hemos sacado de tu reunión familiar, obviamente es porque estamos absolutamente convencidos de que hay que repetir y repetir estos temas que están cobrando importancia mundial. Hay que llamar la atención de las autoridades nacionales, de los legisladores, para decirles, señores, el mundo está leyendo esto y ustedes no se pueden quedar atrás. No, sí, encantado. Mira, si bien es cierto, hoy es un día de celebración para todos los padres, pero también para mí estas fechas son oportunidades de reflexión, ¿no? Porque creo que es importante que todos veamos que todos podemos contribuir realmente a este mundo futuro sostenible, ¿no? Obviamente para nuestros hijos, pero también para las futuras generaciones. Y de eso se trata. Siempre hemos mencionado que esta década es fundamental para que en todos los países se adopten decisiones muy relevantes y muy efectivas para la reducción de emisiones, ¿no? Daniel, nos quedan un par de minutos. Las energías renovables son justamente el camino hacia eso, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Dinos, por favor, y mostremos esta foto. Cuéntanos la importancia de la visita a Cachimayo. Mira, Oscar, eso es un tema, y agradezco de verdad a los funcionarios de ENAEX, ¿no? Porque nos han permitido hacer esta visita a todos los socios. Fueron 40, digamos, asociados de H2 Perú que participaron. Mira, la operación en Industrias Cachimayo es quizás hoy día la más grande en términos de producción de hidrógeno verde a nivel de Latinoamérica. ¿Ya? Caramba. O sea, se tienen 7, todo lo que hablamos de electrolizadores, de separar el agua del hidrógeno, perdón, del oxígeno del hidrógeno, que son los componentes del agua, la producción de hidrógeno, amoníaco, nitrato, etcétera. O sea, todas esas fases hemos tenido la oportunidad de verlas en vivo y en directo, ¿no? Y ya no es solamente verlas en lámina, realmente ha sido muy provechosa esta visita. Creo que las personas se están dando cuenta que efectivamente es algo que sí el país lo puede implementar. Hay tecnología, hay profesionales que conocen y de verdad el expertise que tienen los profesionales de Industria Cachimayo ha sido muy valioso para que puedan transmitir sus conceptos a todos los que han visitado, ¿no? Estupendo. Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Y te cuento algo más. Mira, esta semana estamos haciendo nuevamente un ciclo de capacitaciones con los profesionales para los periodistas, así que aprovecho esta vitrina para
para invitarlos es este martes, todavía, digamos, ahí todavía tenemos espacio para que puedan inscribirse a través de la página web de H2 Perú, pero creo que son canales importantes para ir todos conociendo cuáles son las ventajas del hidrógeno verde y cómo puede contribuir al desarrollo energético del país. Perfecto, ¿no? perfecto. Señor director, hay dos láminas finales, rapidito. La primera es que debemos compartir con los amigos televidentes que aquí tenemos 3 nuevos integrantes de la Asociación Peruana de Hidrógeno. Ahí está, Promigas, Repsol y Viceversa Consulting, la empresa que yo lidero hace 23 años. Es lo que decía hace un rato, porque estamos absolutamente comprometidos con lo que es la promoción del hidrógeno verde. Y mostremos la última lámina, señor director, donde están, para que nos resuma a nuestro invitado Daniel, ¿cuántas empresas ya son socias corporativas? ¿Cuántos son aliados? Etcétera. No, mira, en total tenemos 68 entre asociados y compañías aliadas. Dentro de ellas, como sabes, tenemos empresas muy grandes, tanto del sector hidrocarburos, como las dos que has mencionado, que ahora son nuevos. O mineras como las Bambas de reciente incorporación. O mineras como las Bambas, como Sauder, como Anglo American, como Cerro Verde, entre otros, ¿no? Empresas del sector energía, ¿no? Está Enel, está Celepsa, está Engie, entre otros están empresas proveedores de servicios grandes, por empresas como Siemens, etcétera, y además empresas que tienen una historia en el hidrógeno, ¿no? O sea, que han desarrollado mucha actividad de hidrógeno a nivel mundial, ¿no? Y que obviamente con sus ejemplos y sus experiencias permiten avanzar de manera acelerada con el desarrollo de esta industria. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y sigan los éxitos, sigue trabajando. Sabemos que esta es una tarea de día a día, un esfuerzo permanente, así es que cuenta siempre con nosotros aquí para seguir informando. Hoy nos ha llenado de novedades y todas muy positivas. Muchas gracias. Gracias. Nada. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos con mucho más en la última parte del programa. No se lo pierdan. Amigos de Tierra Adentro, estas son las cifras del dengue. 131.000 casos, crecimiento de 215% respecto al año anterior, 201 fallecidos. Definitivamente estamos hablando de una emergencia sanitaria que la saliente ministra de Salud, la renunciante ministra de Salud, no entendió. El cirujano y biólogo molecular Javier Paino ha escrito: lamentablemente, evitar las aguas empozadas en floreros y baldes no va a ser suficiente. Se nos vienen aguas inconmensurables. Ese es nuestro invitado de la entrevista del cierre, que llega gracias a Viceversa Consulting. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, en la entrevista del cierre ya está presente en los estudios de Tierra Adentro nuestro invitado, el doctor Javier Paino. Buenas noches y bienvenido, Javier. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Las inundaciones en las zonas urbanas bloquean los servicios de desagüe e inutilizan los servicios de agua potable, lo que favorece indudablemente la aparición de enfermedades transmitidas como el dengue, que hemos mencionado. Son cifras realmente de terror. Pero también podemos esperar la aparición del cólera y otras transmitidas por vectores como paludismo, fiebre amarilla, etc. ¿Es así de preocupante el escenario, Javier? ¿Estamos a tiempo de evitar un desastre sanitario? El panorama es realmente preocupante. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. El dengue, que ha aparecido con las primeras tormentas, las primeras lluvias, nos ha realmente revolcado. El gobierno no ha tenido capacidad de reacción, los números lo dicen, y lamentablemente ha sido un problema de gestión, porque nosotros en años anteriores, en la década de los 90, nosotros éramos un modelo
para el manejo del dengue. Los países alrededor nuestro y los países tropicales nos veían y aprendían de cómo nosotros podíamos manejar este tipo de crisis sanitarias. Teníamos excelentes números y hoy en día los números se han multiplicado. Estamos en 215% por arriba del año anterior. El error que comete la presidenta Boluarte y el premier es tratar de colocar a un ministro de Salud en términos políticos. Afín, digamos. Afín. Nosotros necesitamos a una persona técnica, una persona de gestión. No necesita ni siquiera ser un epidemiólogo, tiene que ser una persona que sepa manejar gente. El modelo de manejo de estas epidemias ya está descrito por personas excelentes antes que ellos. Lo único que tendrían que hacer es seguirlo. Se viene el niño costero, y el niño costero no solamente va a traer dengue, va a traer pobreza, va a traer desnutrición, va a traer otros problemas sanitarios como el cólera, el paludismo. Y yo no creo que están realmente entendiendo la real magnitud del problema que se nos viene. Ahora, la tecnología ha avanzado. Obviamente, primero, la lucha contra el dengue se basa en evitar las picaduras de los mosquitos, pero hay adelantos tecnológicos. Sin embargo, por ejemplo, vemos que hay preocupación sobre algunas soluciones rápidas pero tóxicas que estaría implementando el gobierno. El famoso Malathion. ¿Cuál es el riesgo de aplicar este insecticida, por ejemplo? El riesgo de aplicar equivocadamente este insecticida es colocarlo en lugares, por ejemplo, cerrados como escuelas y dentro de las casas de las personas. El Malathion es un insecticida neurotóxico. Altera la capacidad de aprendizaje del niño, por ejemplo. Altera el comportamiento de la persona adulta, entra directamente al cerebro, ataca el hipotálamo. No se puede aplicar indiscriminadamente el Malathion. Tiene que ser aplicado en lugares abiertos, en aguas empozadas, en pantanos, entrar a las casas y sacar a la gente y rociarlos con estos insecticidas es una solución rápida, no es muy eficiente, altamente tóxica, realmente se podría hacer mejor. De acuerdo, y hablando de eso, tratando de encontrar alternativas, y tú eres biólogo molecular, los expertos dicen que el ataque del mosquito al mosquito debe ser biológico, mediante la esterilización del mosquito macho que no pica. ¿Cuáles son las armas, digamos, que nos da la tecnología para esto? Bueno, estamos en el año 2023, ya las tecnologías son avanzadísimas. El ataque a un problema como el dengue, por ejemplo, tiene que ser un ataque biológico y no es nada nuevo. No es nada nuevo, ya la tecnología existe. Lo que se hace es esterilizar al mosquito macho y soltarlo en el medio ambiente para que este mosquito macho se encargue de reducir los números de mosquito. Y se reducen los números de mosquito considerablemente, porque al estar esterilizado se cruza con la hembra no puede reproducirse y los números bajan en condiciones no tóxicas además. El mosquito macho no pica. Entonces, institutos como el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tiene las herramientas para poder proveernos de estos mosquitos esterilizados. ¿Pero esto no lo sabía la ministra que acaba de renunciar, obligada? Lamentablemente, yo creo que no se dieron cuenta de lo que se les venía, pecaron de optimistas tal vez. La verdad que me imagino tú como médico y sobre todo como biólogo molecular, cuando escuchaste a la ministra decir en 15 días desaparece el dengue, habrías pensado que estaba pues en un mundo alternativo, ¿no? Inmediatamente pensé que estaba mal asesorada, porque seguramente, probablemente alguien se lo dijo a ella y ella lo repitió. Yo no entiendo cómo pudo ella ver los números que teníamos y ver lo pobre del manejo y tener ese optimismo realmente irreal. Ahora, el COVID nos ha hecho convivir
de manera protagónica con vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas, a pesar de que hubo una gran corriente antivacunas, mucho irresponsable, periodistas incluso, médicos incluso, diciendo no se vacunen, es agua destilada. Dios mío, algún día, si hay justicia, tendrán que pagar semejante irresponsabilidad. Pero hoy también se habla de vacunas para combatir el dengue. Y específicamente leo aquí que hay una que se llama Dengvaxia, y que tiene hasta el momento aprobaciones para comercialización en México, Brasil, Filipinas, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Indonesia, Singapur, Tailandia, Bolivia y Camboya. Pero el MINSA no las quiere traer. El problema, yo creo, en el MINSA es que se han enredado en el tema de la adquisición de vacunas. El Senares tendría que ponerse las pilas. No existe ningún motivo por el cual nosotros tenemos que tener niños y adultos mayores siendo víctimas del dengue de esta manera. Existen vacunas que son aprobadas. Permíteme interrumpirte porque esto me parece fundamental. Hay gente que me decía, bueno, no hay forma, o sea, el Perú pues, es muy precario y tendrá que infectarse mucha gente con dengue y morir. O sea, no es así. O sea, ¿sí podemos evitar esas muertes o no? De todas maneras, si la ministra dice que ha mandado 50 millones de soles al norte y se le han perdido los hospitales, eso es una barbaridad. Dinero hay. No es un problema de dinero, no es un problema de... las vacunas existen para ser compradas, es un problema de gestión. La gente no tiene por qué morirse de dengue. Y entonces, para terminar, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para que no repitamos los mismos errores que nos convirtieron en el país con más muertes por el COVID? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tratar de evitar, de manejar esta epidemia y la que se nos viene de manera política. Eso tiene que ser un manejo técnico, eso tiene que ser un manejo de gestión. No podemos, por ejemplo, dejar de lado al privado. El privado ha demostrado que maneja las cosas de manera técnica. La gestión privada es mucho más eficiente. Se quiso manejar el COVID de manera política. El antiguo presidente quiso ser el héroe y así no se manejan estas cosas. Esas son cosas netamente técnicas. Aquí hay que ponerse la mano en el pecho y dejar la política de lado y ver que la gente se está muriendo y que se nos viene algo peor. De acuerdo. Que esto tiene, nuestros dirigentes tienen que entender que esto es una cuestión técnica. De acuerdo. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias por tu mensaje, Javier, esta noche en el programa, por darnos también alternativas de solución y la llamada de atención que es, yo creo, de rigor. Muchas gracias. De nada, gracias por Está transmitido el mensaje, amigos de Tierra Adentro, y nos vamos. Para finalizar, déjenme compartir con ustedes una frase de John Rockefeller. John Rockefeller dijo, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Tiene de alguna manera que ver con lo que acaba de decir el doctor Javier Paino. Por favor, no nos resignemos a la mediocridad, hagamos las cosas bien, se puede. El próximo domingo, la misma hora, 7 de la noche. El lugar, ATV+, programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y les promete estar con ustedes el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.